Esta noche les he preparado una selección de historias fascinantes sobre criaturas enigmáticas. Ahora, acomódense cómodamente y dejemos que la oscuridad nos envuelva. En la oscuridad de esa noche de verano sofocante, de camino a visitar a unos parientes en Carolina del Sur, pronto me vi acosado por historias de autoestopistas. Pero estas leyendas urbanas apenas me preocupaban. Conducir de noche era mi placer. Las carreteras estaban desiertas y podía disfrutar del viaje sin ninguna restricción. Sin embargo, esa noche mi tranquilidad se vio interrumpida. Todo comenzó con nuestra parada en una gasolinera alrededor de las 3 de la mañana. Me detuve para tomar un café caliente y mantener despierta a mi novia. Pero mientras saboreaba mi bebida, noté algo extraño a lo lejos. Una figura perdida al borde de la carretera en la penumbra. A medida que me acercaba, distinguí que era un autoestopista, alto y delgado, de cabello castaño. Pero fueron sus ojos los que me marcaron. 2 pozos negros sin vida. Eso no era un hombre, sino un ciervo de pie sobre sus patas traseras, parecido a un ser humano. Nunca había visto una criatura tan aterradora en toda mi vida. Y lo peor era que me miraba directamente a los ojos mientras pasaba junto a ella. Conmocionado y horrorizado, tardé en darme cuenta de que debía alejarme a toda costa de esa cosa demoníaca. Me apresuré a volver al camino, conduciendo a una velocidad frenética. Después de algunos kilómetros, finalmente llegué a una gran gasolinera. Pero ese encuentro había sido tan traumático que tuve una violenta crisis de nervios, sollozando. No podía aceptar lo que había visto y sabía que no era una ilusión. Mi novia intentó consolarme, pero incluso ella dudaba de mi relato. Sin embargo, esa noche aprendí sobre la existencia de la luna llena, y cada vez que aparecía una luna azul, revivía la misma pesadilla. Me despertaba gritando, temblando de miedo y recordando esos ojos sin vida. Mi novia se burlaba de mí, pensando que había inventado esa historia, pero para mí era una realidad innegable. Había encontrado algo inhumano esa noche y me perseguirá para siempre. Era una tarde de verano sofocante y monótona. Cruzaba las tierras desoladas de Ohio hacia California desde hace horas y el cansancio comenzaba a abrasarme. Sabía que debía detenerme a descansar, pero empujé mis límites para recorrer la mayor distancia posible antes de parar. Finalmente, decidí hacer una pausa en un área de descanso en Flagstaff, Arizona. Instalé mi campamento improvisado en mi coche, como solía hacerlo a menudo durante mis largos viajes en solitario. Al día siguiente, me desperté temprano en la mañana y continué el viaje. Eran aproximadamente las 4 de la mañana en California y cruzaba el ardiente desierto de Mojave, entre Needles y Barstow. No había ni un solo coche a la vista, solo yo y la carretera que parecía extenderse al infinito frente a mí. Y entonces la vi. Una inmensa criatura, casi tan grande como yo, cruzaba la carretera justo frente a mí. Grité para frenar, pero ya había desaparecido al otro lado de la carretera. Me quedé paralizado. Mis ojos intentaban desesperadamente comprender lo que acababa de ver. Era tan irreal, casi podría creer que estaba perdiendo la cabeza, pero sabía que lo que había visto era real. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente confirmar que no estaba soñando o volviéndome loco. Pero el desierto estaba tranquilo, sin ningún signo de vida, excepto yo. De vuelta en la carretera, no podía dejar de pensar en ese encuentro sobrenatural. Me preguntaba si lo que había visto era real o solo una alucinación. Un lobo gigantesco, de un color gris inquietante, de pie sobre sus patas traseras. ¿Un hombre lobo, tal vez? Pero yo no era de los que creen en leyendas y supersticiones. Desde ese día, nunca olvidé esa extraña experiencia. Y cada vez que paso por ese lugar, escudriño la carretera en busca de una señal de esa bestia gigante. Pero nunca he visto algo similar. Un misterio que todavía me atormenta hoy. Una historia que a menudo cuento a mis amigos durante nuestros largos viajes en coche. Pero nadie ha visto nunca algo similar en esa región. ¿Imaginé esta criatura o realmente existe? Sigo buscando respuestas, incluso después de todos estos años.
Me hace pensar en otros fenómenos extraños e inexplicables que he encontrado a lo largo de mis años conduciendo por el país. Mortales tormentas de nieve, devastadoras tornados, asfixiantes tormentas de polvo que cubrieron el cielo. Pero nada se compara a ese lobo gigante que crucé esa noche de verano en el desierto de Mojave. Sigo preguntándome si alguien más ha tenido la suerte o la desgracia de encontrarse con esta misteriosa criatura. Tal vez no estoy solo en haber vivido esta experiencia. Tal vez otros guardan en su memoria este precioso recuerdo, al igual que yo. Una cosa es segura: ese encuentro con el lobo gigante permanecerá grabado en mi memoria para siempre. Despertó en mí un sentimiento de fascinación por las cosas inexplicables y sobrenaturales de este mundo. Y sigo conduciendo en busca de nuevas historias fascinantes y relatos asombrosos, en la búsqueda de nuevas aventuras y encuentros extraordinarios. Porque eso es, después de todo, lo que hace la vida tan emocionante y misteriosa. Mi tío Mark es un hombre imponente, con rasgos marcados por el sol y ojos azules penetrantes. Siempre ha estado fascinado por las culturas indígenas y su relación con el mundo sobrenatural. Así que, cuando recibió la invitación para trabajar en una reserva india en Arizona, no dudó ni un segundo. Pero desde su llegada, Mark y su colega Carl se encontraron inmersos en una atmósfera densa y tensa con los habitantes de la reserva. Algunos parecían desconfiados y reacios a permitirles establecerse en esas tierras sagradas. Pero gracias a su perseverancia y respeto por la cultura de los nativos americanos, finalmente obtuvieron el permiso para quedarse en la periferia de la reserva, en una vieja caravana deteriorada. La primera noche en este lugar aislado fue tumultuosa. Potentes sacudidas sacudieron repentinamente la caravana, despertando a los dos hombres sobresaltados. Escucharon risas y gruñidos amenazantes a su alrededor, como si una horda de criaturas maléficas los atacara. Aterrorizados, se refugiaron bajo la mesa rogando que cesara. Después de una eternidad, el silencio finalmente cayó. Pero su sueño fue perturbado por esta experiencia aterradora. A la mañana siguiente, al contar su noche de pesadilla a los residentes de la reserva, Mark y Carl fueron recibidos con un silencio opresivo y una advertencia: dejar la reserva lo antes posible. Pero curiosos e intrigados, los dos hombres decidieron quedarse y descubrir qué había provocado estos eventos sobrenaturales. La siguiente noche, las sacudidas comenzaron de nuevo, acompañadas de sonidos extraños y visiones aterradoras. Pero esta vez, los lugareños se negaron a hablar de ello, como si temieran evocar un tema tabú. Frustrados, Mark y Carl continuaron explorando los alrededores, ignorando las advertencias y supersticiones de los residentes. Fue durante una visita a la tienda local que Mark y Carl finalmente obtuvieron una explicación plausible. A pesar de las advertencias del propietario, aprendieron sobre la existencia de los caminantes de piel, antiguas brujas nativas americanas que habrían pactado con el diablo para convertirse en entidades maléficas. Pero escépticos, los dos hombres prefirieron dejar de lado esas historias, hasta esa noche fatídica en que se enfrentaron a la realidad. Mientras regresaban a su caravana después de un largo día de exploración, fueron perseguidos por tres criaturas parecidas a lobos gigantes, con ojos brillantes y rasgos casi humanos. Presos del pánico, corrieron con todas sus fuerzas, debiendo su supervivencia solo a la intervención milagrosa de un viento violento que alejó a las criaturas de su persecución. Este encuentro dejó un trauma profundo en Mark y Carl, quienes finalmente pidieron ser trasladados al día siguiente. Después de esa noche de pesadilla, pasaron un año sin incidentes, tratando de olvidar esa experiencia aterradora. Pero durante un nuevo viaje a la reserva, Mark se encontró con su antiguo colega acompañado de un nuevo compañero, Jimmy. Este último tenía prisa y los obligó a detenerse para responder a una llamada de emergencia. A pesar de las advertencias de Mark, Jimmy decidió continuar su camino, ignorando las advertencias y los peligros que les esperaban. Fue entonces cuando apareció la criatura, una forma gigantesca de hombre lobo, acompañada de risas y gruñidos, los persiguió durante varios kilómetros,
corriendo a una velocidad sobrenatural. Finalmente, lograron escapar, pero este encuentro marcó para siempre su mente. Hoy en día, Mark comparte esta historia con un toque de terror en su voz. La leyenda de los caminantes de piel sigue siendo un misterio sin resolver, una historia aterradora que continúa acechando a aquellos que la vivieron y recordando a los más valientes que algunas leyendas son muy reales.